las pruebas reales de que Jesús existió. Y si te dijera que bajo la arena de Jerusalén, entre piedras antiguas y papiros rotos por el tiempo, existen huellas físicas que apuntan a algo imposible de negar. Durante siglos, miles dudaron de su existencia. Dijeron que Jesús era solo un mito, un símbolo inventado para inspirar a los débiles. Pero los arqueólogos siguieron excavando, y lo que hallaron cambió la historia. Nazaret, la ciudad que muchos creían un invento. Pilato, el gobernador que supuestamente nunca existió. Un fragmento de papiro con sus palabras ante el poder romano. Una tumba vacía. Un clavo oxidado por el tiempo. 10 piezas dispersas, frágiles pero reales. Pruebas que juntas dibujan la silueta de un hombre que caminó sobre esta tierra, fue condenado, murió y cambió el mundo. Hoy te mostraré los hallazgos que la ciencia, la arqueología y la historia no han podido borrar, porque entre ruinas y silencio, la voz de Jesús sigue resonando. Y si crees que todo fue una leyenda, espera a escuchar la número 1, porque ni los más escépticos han podido explicarla. Nazaret, la ciudad donde creció durante siglos, muchos afirmaron que Nazaret era un mito, un nombre inventado para dar un origen humilde a una historia celestial. Los críticos decían que no existía ningún registro arqueológico de la aldea donde, según los evangelios, Jesús pasó su infancia. Pero la tierra, como siempre, guarda memoria. Y un día, el silencio habló. Fue en el año 2009, cuando un equipo de arqueólogos israelíes excavaba en el centro de la moderna Nazaret, sin imaginar lo que estaban a punto de descubrir. Bajo capas de polvo y piedras, apareció una vivienda tallada directamente en la roca. Dentro, fragmentos de cerámica del siglo I, herramientas rudimentarias y una pequeña piscina ritual judía, un mikve, perfectamente conservada. Aquello no era una coincidencia. Los objetos y el estilo de construcción pertenecían exactamente al tiempo en el que, según los evangelios, vivió Jesús. La casa era modesta. Paredes de piedra caliza sin adornos, un techo bajo sostenido por vigas de madera y un patio donde, quizá, un carpintero trabajaba cada mañana. Era la clase de vivienda que se esperaba encontrar en un pequeño poblado rural judío. Y de pronto, Nazaret dejó de ser un mito para convertirse en historia tangible. Durante siglos, los escépticos habían sostenido que el Evangelio de Mateo inventó el nombre del pueblo para cumplir una profecía. Y vendrá a habitar en una ciudad llamada Nazaret. Decían que era un símbolo, no un lugar. Pero la arqueología demostró lo contrario. El hallazgo coincidía con los testimonios más antiguos de la Biblia y con otros descubrimientos cercanos. Vasijas de piedra usadas en ritos de pureza, lámparas de aceite con inscripciones hebreas, restos de una prensa de vino y muros de contención construidos al estilo de Galilea en tiempos de Herodes el Grande. Nada allí hablaba de lujo ni de poder. Era la vida sencilla que los evangelios describen. Un pequeño taller, un huerto, una familia judía obrera. El mismo entorno donde un niño llamado Jesús aprendió el oficio de su padre y las oraciones de su madre. Cuando el hallazgo fue presentado en el Museo de Israel, las conclusiones fueron claras. El asentamiento era judío, no romano. Y lo más importante, existía en el siglo I. Exactamente cuando vivió Jesús de Nazaret. El mito se derrumbó ante la evidencia. Nazaret no era un invento, era una aldea real, perdida bajo siglos de historia. Los arqueólogos hallaron además restos de una segunda casa muy cerca y fragmentos de una vasija decorada con motivos florales típicos de la época. Ambas viviendas fueron datadas entre los años 100 antes de Cristo y 100 después de Cristo, lo que sitúa a sus habitantes en la misma generación que José, María y su hijo. Incluso se descubrió un sistema de cuevas y silos excavados en el subsuelo,
usados para almacenar grano y vino que prueban que la comunidad se autosostenía. El hallazgo no fue aislado. Décadas antes, en los años 50, el sacerdote y arqueólogo Bellarmino Bagatti ya había encontrado indicios de un asentamiento judío antiguo bajo la actual Basílica de la Anunciación, pero nunca tuvo pruebas concluyentes. Fue el descubrimiento de 2009 el que confirmó, sin lugar a dudas, que Nazaret existía cuando Jesús caminaba por Galilea. La prensa internacional lo tituló así: Nazaret existía en tiempos de Jesús. Una frase sencilla, pero con el peso de 2000 años de discusión. Cada fragmento hallado, cada piedra excavada, era un testimonio de que los evangelios no describían un escenario ficticio. Detrás de las palabras sagradas había tierra, polvo, madera y manos humanas. Nazaret fue real, y aquel nombre que muchos tomaban como símbolo resultó ser la dirección exacta del hogar del Mesías. Imagina por un momento ese lugar hace 2000 años. Un valle de colinas bajas, con campos de olivos y senderos polvorientos que descendían hacia el lago de Tiberíades. El aire cálido de Galilea y el sonido de los martillos golpeando madera. Ni templos de oro ni tronos, solo una aldea escondida. El escenario perfecto para que el hijo de un carpintero aprendiera a escuchar el silencio antes de hablarle al mundo. Los investigadores afirman que en tiempos de Jesús, Nazaret tendría apenas unas pocas docenas de familias, no más de 400 habitantes, un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía en los registros romanos. Por eso los críticos decían que no existía. Pero precisamente esa pequeñez es lo que lo hace coherente con los relatos evangélicos. Un pueblo olvidado, sin importancia política, lejos de las grandes ciudades. El tipo de lugar donde el Hijo de Dios, si realmente quería vivir entre los humildes, habría elegido nacer. La arqueología moderna no solo confirma la existencia del pueblo, también revela cómo era su vida cotidiana. Se hallaron restos de molinos, vasijas para almacenar aceite y vino, herramientas de carpintería y objetos de uso doméstico. Todo sugiere una comunidad autosuficiente, profundamente judía y muy devota. Nada allí indicaba presencia romana, ni templos paganos, ni edificios administrativos. Solo trabajo, oración y familia. El investigador Yardena Alexandre, quien lideró las excavaciones, lo resumió en una frase sencilla: la casa de Nazaret nos conecta directamente con la época en que vivió Jesús. No prueba quién fue, pero sí que estuvo en un entorno exactamente como el que describen los evangelios. Y esa es la clave. La ciencia no puede decir si Jesús fue el Mesías, pero sí puede demostrar que caminó por un mundo que existió tal como se narra. Un mundo que no salió de la imaginación, sino de la historia. Hoy, quien visita la moderna Nazaret puede ver el lugar donde se halló aquella casa. Bajo un convento de monjas, protegida tras un cristal, se conserva la estructura excavada en la roca. Una ventana al pasado que permite mirar hacia el origen. Algunos visitantes dicen que al asomarse sienten una extraña paz, como si el tiempo se detuviera. Otros simplemente guardan silencio, sabiendo que están viendo las mismas piedras que un niño de Galilea tocó hace 2 milenios. Nazaret, el pueblo que resucitó desde el polvo. La ciudad que devolvió a la arqueología una verdad que la fe ya conocía, porque si el lugar fue real, también lo fue el hombre que lo habitó, y si ese hombre fue real, su mensaje nunca fue un mito. Nazaret no está en los cielos, está bajo tus pies, entre la piedra y la historia. Una prueba viva de que la fe, a veces, deja huellas que ni el tiempo puede borrar. 9. La inscripción de Poncio Pilato. Durante siglos, muchos dijeron que Poncio Pilato nunca existió, que su nombre, como el de tantos personajes bíblicos, fue una invención de los evangelistas para dar peso político al relato.
Un gobernador romano que condena a un profeta judío parecía un detalle literario demasiado conveniente. Pero la piedra habló. En 1961, en la costa del mar Mediterráneo, los arqueólogos excavaban entre las ruinas de un antiguo teatro romano en Cesarea Marítima, la capital de Judea bajo el Imperio. Allí, entre bloques caídos y columnas cubiertas de arena, apareció una losa de piedra caliza. A simple vista parecía una más, desgastada por siglos de olvido, pero cuando el polvo se retiró, surgieron letras grabadas con precisión. Pontius Pilatus, prefecto de Judea, dedica este Tiberieum al divino Augusto. Esa simple línea bastó para cambiar la historia. Por primera vez, el nombre de Poncio Pilato aparecía inscrito en piedra, no en un texto religioso, sino en una dedicatoria oficial del gobierno romano. Era una prueba arqueológica tangible de que el hombre que condenó a Jesús a la cruz fue real. Los arqueólogos lo llamaron la piedra de Pilato, y el hallazgo fue validado por el Museo de Israel y por el Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea. La datación coincidía con los años en los que los evangelios sitúan la vida y muerte de Jesús, durante el reinado del emperador Tiberio, entre el año 26 y el 36 de Tcr. Hasta ese momento, los escépticos sostenían que Pilato era un símbolo, una figura teológica creada para representar la autoridad romana. Decían que los autores del Nuevo Testamento habían inventado su nombre para dramatizar el conflicto entre el imperio y el profeta. Pero aquella piedra, rescatada del teatro de Cesarea, rompió el silencio de la historia. Era la firma de un hombre, un testimonio grabado por su propia administración en el mismo territorio que gobernó. Cesarea Marítima era, en tiempos de Jesús, el corazón del poder romano en Judea. Desde allí, Pilato dirigía la provincia, mantenía el orden y reportaba directamente al emperador Tiberio. Era conocido por su dureza, por su desprecio hacia las costumbres judías y por su tendencia a provocar rebeliones con sus gestos autoritarios. Y sin embargo, la Biblia lo presenta como un hombre dividido, un político atrapado entre su deber y su conciencia. El descubrimiento de su inscripción confirmó más que su existencia, reveló su rango exacto. Prefectus Iudaeae, prefecto de Judea, no era un título inventado, sino el rango real que los gobernadores romanos tenían en provincias pequeñas. Un detalle histórico que los evangelistas habían descrito con precisión sin tener, en teoría, acceso a los registros administrativos del imperio. Ese nivel de exactitud desconcertó a los historiadores. ¿Cómo podían los autores del Nuevo Testamento conocer con tanta precisión los títulos oficiales romanos del siglo I si hubieran escrito siglos después? La piedra de Pilato fue trasladada al Museo de Israel, donde hoy se conserva. Es un bloque rectangular de unos 82 centímetros de ancho y 65 de alto, tallado en piedra caliza gris. Las letras, aunque incompletas, muestran con claridad el nombre: Pontius Pilatus. En la parte superior, una dedicatoria al emperador Tiberio, confirmando el contexto político de la época. Y en la parte inferior, un fragmento de la palabra praefectus, que coincide con el rango de Pilato mencionado por el historiador romano Flavio Josefo. Ese mismo Flavio Josefo, contemporáneo de los primeros cristianos, escribió sobre Pilato en sus Antigüedades judías, describiéndolo como un hombre cruel que mataba sin juicio y se ganaba el odio del pueblo. Tácito, otro historiador romano, también lo mencionó en sus anales, al referirse a la ejecución de Cristo durante el gobierno de Tiberio. De pronto, la Biblia, Josefo y Tácito decían lo mismo. Tres fuentes distintas, una religiosa y dos seculares, apuntando al mismo nombre, al mismo lugar, al mismo tiempo. La inscripción de Pilato no solo confirmó su existencia, reforzó la credibilidad histórica del relato evangélico.
Demostró que los autores de los evangelios escribían sobre un mundo real, con personas reales, no sobre símbolos o metáforas, sino sobre gobernadores, templos, monedas y juicios. Muchos visitantes que ven la piedra hoy en el museo no saben la magnitud de lo que están observando. No es solo una losa con letras antiguas, es el puente entre la fe y la historia, entre el texto sagrado y la arqueología. Una prueba silenciosa de que la figura central del juicio de Jesús no fue una invención literaria. Estuvo allí, en carne y hueso, sentado en un tribunal romano, escuchando las palabras: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y aunque aquel momento cambió el curso del mundo, Pilato desapareció después de unos años, destituido por Roma y, según algunas fuentes, exiliado en la Galia. Su final fue tan oscuro como su fama, pero su nombre sobrevivió, tallado en piedra. La historia no siempre necesita milagros para hablar. A veces basta una sola inscripción, una línea grabada por una mano anónima hace 2000 años, para conectar la fe con la evidencia, porque esa piedra, hallada en el teatro de Cesarea, no fue escrita por creyentes, ni por profetas, ni por sacerdotes. Fue escrita por la burocracia del imperio, y sin quererlo, selló una de las pruebas más sólidas de que el juicio de Jesús fue un hecho histórico. La piedra de Pilato se convirtió desde entonces en uno de los hallazgos más importantes de la arqueología bíblica. Cada letra cincelada parece decir lo mismo que los evangelios repiten desde hace 20 siglos: que Pilato fue real. Y si Pilato existió, también existió el juicio. Y si hubo juicio, hubo un condenado. Y si hubo un condenado, hubo una cruz. A veces la verdad no se encuentra en los milagros, sino en los detalles. Una piedra, un nombre, una fecha. Y en este caso, una firma de piedra que la historia ya no puede borrar. 8. El papiro P52. El evangelio más antiguo del mundo. A veces, la historia se conserva en lo más frágil: un pedazo de papel, una línea de tinta, una voz detenida en el tiempo. Y sin embargo, ese fragmento puede ser suficiente para sacudir siglos de escepticismo. Eso es lo que ocurrió con un trozo de papiro de apenas 9 centímetros de largo, descubierto en Egipto en 1934. Su nombre técnico es papiro P52, pero los historiadores lo conocen como el eco más antiguo de las palabras de Jesús. El fragmento es pequeño, tan pequeño que cabe en la palma de una mano, pero su contenido es inmenso. En una de sus caras se lee parte del Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 31 al 33. En la otra, los versículos 37 y 38, el diálogo entre Jesús y Poncio Pilato, escrito en griego antiguo: «¿Eres tú el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo». Estas frases, conservadas en tinta desvanecida, son quizá el testimonio más antiguo que tenemos de los evangelios. Los expertos lo han datado entre los años 100 y 125 después de Cristo. Eso significa que fue escrito apenas unas décadas después de la muerte de Jesús, en una época en la que aún vivían testigos oculares. El papiro fue hallado en Oxirrinco, una antigua ciudad egipcia donde el clima seco permitió conservar miles de manuscritos. Fue un hallazgo casual, entre montones de fragmentos sin catalogar. El egiptólogo Bernard Grenfell lo sacó de la arena sin imaginar que sostenía la pieza más antigua del Nuevo Testamento. Décadas después, el texto sería estudiado en profundidad por el paleógrafo Colin H. Roberts, quien confirmó su asombrosa antigüedad. Roberts comparó el estilo de la escritura, la forma de las letras, la inclinación, los trazos, con otros documentos fechados entre los años 100 y 125 de Cristo. El resultado fue claro.
El fragmento era contemporáneo de los primeros discípulos. Hasta ese momento, los críticos afirmaban que los evangelios habían sido escritos siglos después de los hechos, que eran recopilaciones tardías, leyendas orales convertidas en religión. Pero este pequeño trozo de papiro derrumbó esa teoría. Si ya existía una copia del Evangelio de Juan circulando hacia el año 120, eso significa que el texto original debía ser anterior, probablemente del año 90, o incluso antes. Y no solo eso, el papiro fue hallado en Egipto, a más de 1000 kilómetros de Jerusalén. Eso demuestra que apenas unas décadas después de la crucifixión, el mensaje de Jesús ya había cruzado fronteras, traducido, copiado y difundido en comunidades lejanas. Eso no ocurre con un mito reciente, ocurre con una fe que se expandía con la fuerza de un fuego vivo. El papiro P52 está escrito en griego, la lengua del Imperio Romano Oriental, la que usaban los filósofos y los comerciantes. Es un texto sencillo, sin adornos, copiado por una mano anónima en una hoja de papiro común, pero cada trazo es una ventana al momento exacto en que las palabras de Jesús empezaban a convertirse en historia. Imagina esa escena. Un escriba en Alejandría o en algún puerto del Nilo, sentado a la luz de una lámpara, copiando cuidadosamente las frases de un relato que hablaba de un profeta ejecutado en Judea. No lo hacía para ganar dinero ni fama. Lo hacía para preservar un mensaje que decía que la verdad no dependía del poder, sino del espíritu. Los estudiosos que analizaron el papiro descubrieron algo más. El texto coincide con precisión con las versiones modernas del Evangelio de Juan. Las palabras, el orden, incluso las pausas son las mismas. Eso demuestra que el texto del Nuevo Testamento no fue alterado con los siglos, como muchos afirmaban. Las copias posteriores mantienen la misma estructura y sentido. En otras palabras, lo que se leía hace 2000 años es lo mismo que se lee hoy. El papiro P52 se conserva actualmente en la biblioteca John Rylands, en Manchester, Inglaterra. Allí, dentro de una vitrina de vidrio templado, el trozo de papiro reposa bajo una iluminación tenue. Miles de visitantes lo observan cada año, sin imaginar que están frente a la prueba más temprana de un evangelio. No es una reliquia milagrosa, ni una reliquia de fe. Es un documento histórico, probado científicamente. Y eso lo hace, paradójicamente, aún más poderoso. Porque este fragmento no necesita fe para hablar. Habla por sí solo. Habla en el idioma de la historia, en la caligrafía de los primeros creyentes. Habla de un Jesús que no fue una metáfora, sino un personaje que dejó un rastro escrito apenas unos años después de su muerte. El profesor Roberts escribió una frase que se volvió célebre entre los arqueólogos. Este fragmento nos acerca tanto al momento original que casi podemos sentir el aliento de los testigos. Y es cierto, cada letra, cada trazo torcido, parece llevar el eco de quienes escucharon aquellas palabras por primera vez. Mi reino no es de este mundo. Una afirmación imposible para un mito, demasiado humana para un Dios inventado, demasiado divina para un simple hombre. El papiro P52 marcó un antes y un después en la investigación bíblica. Demostró que los textos cristianos circulaban muy pronto, copiados por comunidades reales y distribuidos por todo el Mediterráneo. Confirmó que los evangelios no fueron productos tardíos, sino documentos contemporáneos a los primeros testigos. Y eso, en términos históricos, es gigantesco. Desde su hallazgo, ningún crítico serio ha podido negar su autenticidad. Se han intentado dataciones alternativas, teorías revisionistas, hipótesis fantasiosas, pero ninguna ha logrado mover las fechas ni un solo siglo. La ciencia habló, y la piedra, esta vez convertida en papel, sostuvo el mismo mensaje. Jesús existió.
Quizá lo más impactante es su fragilidad. Un trozo de papiro tan frágil como una hoja seca, capaz de sobrevivir 2 milenios al desierto, a las guerras, a la humedad y al olvido. Y aún así, sus letras permanecen, como si el tiempo, de alguna manera, hubiese decidido proteger ese eco. En un mundo donde todo se borra, este pedazo de papiro se niega a desaparecer. Y en sus bordes rotos, en sus líneas quebradas, todavía resuena la misma pregunta que Pilato hizo aquel día. ¿Qué es la verdad? Quizás la respuesta está justo ahí, entre esos trazos antiguos. Quizás la verdad no está en los templos ni en los dogmas, sino en un pequeño pedazo de papiro que sobrevivió para recordarnos que Jesús habló y alguien lo escuchó. 7. La tumba del huerto, el sepulcro vacío. Entre las colinas silenciosas de Jerusalén, a unos pasos del lugar llamado Gólgota, existe un jardín que guarda más preguntas que flores. Un lugar donde el viento parece hablar en voz baja y las piedras respiran historia. Es la llamada tumba del huerto, uno de los sitios más debatidos del cristianismo. Para algunos es solo una antigua tumba judía. Para otros es el sepulcro donde reposó el cuerpo de Jesús antes de desaparecer para siempre. Durante siglos, los creyentes peregrinaron al Santo Sepulcro, la iglesia construida por el emperador Constantino en el siglo IV. Allí se veneraba el sitio donde, según la tradición, había sido crucificado, enterrado y resucitado Jesús. Pero en el siglo XIX, un grupo de exploradores británicos comenzó a cuestionar esa localización. Decían que el Santo Sepulcro estaba dentro de los muros de la Ciudad Vieja, mientras que los evangelios afirmaban que la crucifixión ocurrió fuera de las murallas. Así empezó una búsqueda que cambiaría la manera de mirar la geografía sagrada. En 1867, arqueólogos descubrieron una tumba excavada en roca al norte de Jerusalén, rodeada por un jardín antiguo. El lugar se hallaba cerca de una colina con forma de calavera, el Gólgota. Los obreros retiraron la tierra y dejaron al descubierto una entrada baja, una cámara lateral y una zanja tallada en el suelo donde antiguamente rodaba una piedra circular que sellaba la puerta. Todo coincidía con los detalles del Evangelio de Mateo. Lo pusieron en un sepulcro nuevo, excavado en la roca, y rodaron una gran piedra a la entrada. Los primeros estudios dataron la tumba en el siglo I, exactamente la época de Jesús. Era una sepultura privada, no un cementerio común, y lo más sorprendente, estaba vacía. Quienes entraron por primera vez describieron una sensación difícil de explicar. El aire era frío, denso, casi sagrado. El silencio parecía sostener algo invisible. No había cuerpo, ni sarcófago, ni ofrendas funerarias. Solo una cámara desnuda, con una repisa tallada en piedra, donde, según la tradición, habría reposado el cuerpo de un crucificado. El arqueólogo británico Charles Gordon, militar y creyente ferviente, fue uno de los primeros en proponer que aquella tumba podía ser la auténtica del relato evangélico. Su estudio detallado del terreno reveló que la colina cercana, vista desde cierta distancia, parecía un cráneo humano tallado por la erosión. De ahí su nombre, Gólgota, que en arameo significa precisamente lugar de la calavera. Y a los pies de esa colina, el jardín y la tumba parecían encajar como piezas olvidadas de un mismo mapa. Los análisis posteriores confirmaron que el estilo arquitectónico de la tumba pertenecía a una familia judía acomodada del siglo I. Eso coincidía con el relato de José de Arimatea, el hombre rico que ofreció su sepulcro nuevo para Jesús. El lugar no era un cementerio común, sino una tumba individual, cuidadosamente labrada y reservada para alguien de alto estatus. Esa coincidencia hizo que muchos arqueólogos se detuvieran. No podían probar que allí fue enterrado Jesús, pero todo en ese sitio coincidía con la descripción bíblica. Una tumba nueva,
excavada en roca, dentro de un jardín y cercana al Gólgota. Desde entonces, la tumba del huerto se convirtió en un punto de peregrinación. Miles de personas la visitan cada año, especialmente cristianos protestantes, que la prefieren al Santo Sepulcro por su atmósfera natural y su simbolismo directo. No hay oro, no hay incienso, no hay templos monumentales. Solo piedra, aire y silencio. Un lugar donde uno puede imaginar el amanecer del tercer día y una voz femenina preguntando al jardinero: ¿dónde han puesto a mi Señor? La tumba no pretende convencer a nadie. No hay placas que afirmen que Jesús estuvo allí, ni reliquias milagrosas, ni objetos sagrados, solo un hueco vacío tallado en roca. Y tal vez por eso resulta tan poderoso, porque en ese vacío los creyentes ven el símbolo más fuerte de todos, la ausencia que lo cambió todo. El geólogo Joseph Sias, del Museo de Israel, confirmó que las características del sepulcro son propias de la era herodiana, del 37 a.C. al 4 de Cristo, la misma generación en la que vivió Jesús. Los utensilios hallados en las excavaciones, fragmentos de cerámica, herramientas de piedra y restos de vino, también coinciden con el siglo I. Cada hallazgo refuerza la idea de que el lugar existía en el tiempo de la crucifixión. Y si existía, alguien fue enterrado allí. La pregunta es quién, y aunque la ciencia no puede responderla, el simbolismo trasciende los límites de la evidencia, porque, a diferencia de otras tumbas antiguas, esta no guarda restos humanos. Nunca se encontró un cuerpo, ni huesos, ni ofrendas mortuorias, solo una losa vacía, una ausencia que grita. Los visitantes que cruzan la entrada estrecha cuentan experiencias diversas. Algunos dicen sentir una paz profunda, casi física. Otros confiesan una mezcla de temor y reverencia, como si el aire del lugar estuviera cargado de una presencia que no se puede explicar. No pocos entran en silencio y salen con lágrimas en los ojos, no por lo que ven, sino por lo que no ven. Cada piedra del lugar parece guardar un eco de lo ocurrido hace 2 milenios. El sonido de una piedra rodando, un silencio repentino, y después el rumor de algo que nadie pudo detener. Hoy, la tumba del huerto está bajo custodia de una fundación cristiana internacional. El sitio se conserva con cuidado, el jardín de olivos, los senderos de piedra, las flores que crecen entre los muros antiguos. Nada allí es ostentoso, todo parece diseñado para invitar al recogimiento. Y en la entrada, grabadas sobre una pequeña placa de metal, se leen las palabras que millones de creyentes repiten cada Pascua: no está aquí, ha resucitado. Esa frase resume 2000 años de fe, esperanza y misterio, porque la tumba del huerto no busca demostrar con pruebas lo que pertenece al corazón. Su poder no está en lo que contiene, sino en lo que falta. Un cuerpo que nadie volvió a encontrar, un silencio que se convirtió en mensaje. La arqueología puede medir piedras, fechar estratos y analizar cerámica, pero no puede calcular el impacto de un vacío. Y este vacío, el de la tumba, es el que sigue dividiendo la historia en dos, antes y después. Nazaret mostró el hogar donde comenzó la vida. La inscripción de Pilato reveló el poder que lo condenó. Y la tumba del huerto, el lugar donde la muerte no pudo retenerlo. Entre las sombras de Jerusalén, una cámara tallada en piedra sigue esperando, sin cuerpo, sin explicación, solo con la huella invisible de un suceso que cambió el curso del mundo. 6. Los restos de una crucifixión, el eco del dolor. Durante siglos, muchos pensaron que la crucifixión era solo una metáfora, un símbolo religioso, una figura inventada para representar el sufrimiento. Se decía que los romanos jamás crucificaban a los judíos, o que los relatos de los evangelios eran alegorías piadosas. Pero un día, la tierra volvió a hablar, y lo hizo con un clavo. En 1968, en el norte de Jerusalén,
un grupo de arqueólogos excavaba una antigua necrópolis judía. No buscaban nada extraordinario, solo catalogar tumbas familiares del siglo I. Pero entre los restos de uno de los osarios, una caja de piedra donde se guardaban los huesos, apareció algo que nadie esperaba. Un talón humano atravesado por un clavo de hierro de 11 centímetros. El esqueleto pertenecía a un joven de unos 25 años. Su nombre estaba grabado en el osario Yehohanán, hijo de Jaccol. El clavo atravesaba su hueso calcáneo derecho y aún conservaba fragmentos de madera incrustados. Los arqueólogos se detuvieron. Era la primera prueba física de una crucifixión romana hallada en Jerusalén. Hasta ese momento no existía ninguna evidencia directa de cómo se realizaban estas ejecuciones. Todo lo que se sabía provenía de textos antiguos. Tácito, Flavio Josefo, Séneca. Escritores que describían la crucifixión como la forma de tortura más humillante y dolorosa jamás concebida. Pero ningún cuerpo, ninguna prueba material. Hasta Yehohanán. Los análisis forenses confirmaron que el clavo había sido doblado, probablemente al atravesar un nudo en la madera. Por eso, los verdugos no pudieron retirarlo del cadáver. En lugar de extraerlo y reutilizarlo, como solían hacer, enterraron al joven con el clavo aún en su hueso. Un error mínimo que se convertiría siglos después en una de las pruebas arqueológicas más impactantes de la historia bíblica. El descubrimiento permitió a los investigadores reconstruir cómo era realmente una crucifixión. Contrario a la imagen tradicional, las manos no eran clavadas en las palmas, sino en las muñecas, para soportar el peso del cuerpo. Los pies eran fijados de lado, no uno sobre otro, con un solo clavo que atravesaba ambos talones en diagonal. El cuerpo se apoyaba en una pequeña repisa de madera, el sedile, que prolongaba la agonía durante horas, incluso días. La muerte llegaba lentamente, no por desangramiento, sino por asfixia. Cada respiración era un acto de dolor. Cuando los arqueólogos publicaron los resultados, el impacto fue inmediato. Por primera vez, la Biblia y la ciencia hablaban el mismo idioma. El relato de los evangelios, que describía cómo los soldados romanos le clavaron las manos y los pies, dejaba de ser símbolo para convertirse en realidad documentada. El doctor Nicolas Haas, antropólogo que estudió el esqueleto, escribió: «No hay duda, este hombre fue crucificado según el método romano. Los restos de la madera y el clavo lo prueban». Desde entonces, otros hallazgos menores se han registrado en diversas regiones del antiguo imperio, pero ninguno tan claro ni tan completo como el de Jerusalén. El cuerpo de Yehohanán sigue siendo el único testimonio físico conservado de una crucifixión del siglo I en territorio judío. Y eso lo convierte en una pieza clave para entender el contexto histórico de la muerte de Jesús. La crucifixión no era un castigo raro, era el método habitual para los rebeldes, los esclavos y los enemigos del Estado. Roma usaba la cruz no solo para matar, sino para humillar. Era un espectáculo de poder, el cuerpo desnudo, colgado a la vista, agonizando bajo el sol, una advertencia viva de lo que ocurría con quien desafiaba al César. Jesús no fue el único crucificado, pero su ejecución, según los evangelios, fue distinta. El Nazareno fue condenado bajo el cargo de sedición, rey de los judíos. Y su cruz, colocada en el Gólgota, fue presenciada por testigos, registrada por cronistas y más tarde transformada en símbolo. Durante siglos, muchos afirmaron que el relato de los clavos, la lanza y la corona era una construcción teológica, demasiado precisa, demasiado detallada para ser verdad. Pero cuando el clavo de Yehohanán apareció en Jerusalén, oxidado pero intacto, esas dudas se desmoronaron.
El método descrito por los evangelistas coincidía con la evidencia arqueológica: los pies atravesados, la madera incrustada, la posición lateral del cuerpo. Todo era real. Los investigadores también encontraron en el osario pequeñas astillas de olivo, lo que sugiere que la cruz pudo haber sido hecha con esa madera. Y se sabe, por textos romanos, que las cruces se reutilizaban una y otra vez, una práctica tan pragmática como cruel. Aquel detalle, un clavo doblado que impidió la reutilización, fue lo que permitió que esta prueba sobreviviera 2000 años. Hoy, el osario de Yehohanan se conserva en el Museo de Israel, junto con fotografías del clavo original y réplicas que muestran su posición exacta. Miles de visitantes lo observan, algunos con curiosidad científica, otros con un nudo en la garganta, porque frente a ese objeto oxidado uno no puede evitar imaginar el dolor humano detrás de la historia. El hierro no miente, el hueso no exagera, y cuando ambos se encuentran, la leyenda se convierte en evidencia. El hallazgo no prueba que el cuerpo crucificado fuera el de Jesús, pero sí demuestra que la descripción de su muerte era posible, verosímil y real. Las heridas, los clavos, el tormento, todo encajaba con la práctica romana del siglo I. Y eso basta para conectar el relato bíblico con la historia tangible. Hay algo profundamente simbólico en ese clavo, un objeto destinado al castigo que termina siendo prueba de redención. Un trozo de hierro que, sin saberlo, desafía al tiempo para recordarnos que la cruz fue algo más que una idea. Fue una realidad de madera, carne y sangre. Muchos arqueólogos modernos, aunque no creyentes, reconocen la importancia de este descubrimiento. El doctor Zvi Greenhat, por ejemplo, lo resume así: el hallazgo de Yehohanan cierra el debate sobre si los romanos crucificaban como relatan los evangelios. Lo hacían, y lo hacían aquí, en Jerusalén. En ese pequeño osario de piedra está escrito un fragmento de la historia humana, el eco del dolor que atravesó generaciones, un recordatorio de que la fe, cuando se encuentra con la evidencia, no pierde fuerza, la multiplica. El clavo oxidado de Yehohanan no habla de milagros ni de teología, habla de realidad, y esa realidad, tan brutal y tan humana, es la misma que los evangelios quisieron mostrar: el precio del amor, pagado en hierro y madera. 5. Las monedas con inscripciones bíblicas, el rostro del César. Entre los objetos más pequeños del mundo antiguo, hay algunos que, sin embargo, han movido imperios, guerras y también creencias. Son las monedas, pequeños discos de metal que llevan impreso el poder de los hombres, y algunas de ellas, aún hoy visibles y tangibles, guardan el eco directo de las palabras de Jesús. Los evangelios cuentan que un día, mientras predicaba en el templo, los fariseos le tendieron una trampa. Querían que se delatara ante Roma, que dijera algo que justificara su arresto. Le mostraron una moneda y le preguntaron: ¿es lícito pagar tributo al César? Si decía que sí, lo acusarían de traidor a su pueblo. Si decía que no, lo denunciarían ante los romanos. Pero Jesús, con una calma que cortó el aire, tomó la moneda y respondió: «Mostradme la moneda del tributo. ¿De quién es esta imagen y la inscripción?» Ellos dijeron: «Del César». Y él respondió: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Durante siglos esta escena fue vista como una enseñanza moral, una parábola. Pero en el siglo XX la arqueología demostró que aquella moneda existía y que las palabras de Jesús se referían a un objeto real, físico, que aún puede sostenerse entre los dedos. Los arqueólogos han encontrado decenas de monedas del siglo I, acuñadas en Judea bajo el gobierno del emperador Tiberio César, el mismo que gobernaba cuando Pilato era prefecto y Jesús predicaba. En ellas, el rostro de Tiberio aparece coronado de laureles, con la inscripción en latín Ti Caesar divi aug F Augustus.
Tiberio César, hijo del divino Augusto. Una afirmación de poder, de divinidad imperial. Justo lo contrario del mensaje que Jesús proclamaba. Algunas de estas monedas fueron halladas en Jerusalén, Samaria y Cesarea, otras en excavaciones de antiguas sinagogas y casas judías. Su sola existencia confirma el contexto político que describen los evangelios, una Judea bajo dominio romano, donde cada transacción económica estaba marcada por la imagen del César. No había forma de escapar de ese control. Cada moneda era un recordatorio de quién mandaba y de quién no. Pero lo más sorprendente llegó con un hallazgo concreto. En 2011, un grupo de arqueólogos israelíes encontró una moneda de bronce acuñada por Poncio Pilato alrededor del año 29 d.C. Sí, el mismo Pilato que aparece en el juicio de Jesús. La moneda lleva grabado un cetro con 3 espigas de cebada, símbolo del poder y la cosecha, y la inscripción griega, Tibe Pioi Kai Kapok, es decir, de Tiberio César. Al reverso, un litus, el bastón curvo usado por los sacerdotes romanos en los rituales de adivinación. El detalle es escalofriante. El prefecto que condenó a Jesús emitió monedas donde combinaba el símbolo del César con el de la religión pagana. Una fusión entre poder político y espiritual que habría sido ofensiva para los judíos. Y sin embargo, esas eran las monedas que circulaban cuando Jesús habló de dar al César lo que era del César. Su frase no era abstracta, se refería exactamente a eso, a una moneda de Pilato, una moneda que, 2000 años después, sigue existiendo. Las monedas de Pilato han sido encontradas en más de 20 excavaciones arqueológicas en Judea y Samaria. Algunas se conservan en el Museo de Israel, otras en colecciones privadas y en el Museo Británico. La datación de los metales, el estilo de las letras y el retrato de Tiberio coinciden con los años 26 a 36 d.C., el mismo periodo en que Jesús fue juzgado. Cuando los expertos las compararon con el relato bíblico, el paralelismo fue inmediato. En la escena del templo, los fariseos no mostraron cualquier moneda, sino una moneda romana con la imagen del emperador considerado divino. Eso explicaba por qué los judíos más devotos se indignaban. La ley de Moisés prohibía imágenes de hombres en objetos sagrados. Sostener una moneda del César dentro del templo era, para ellos, una blasfemia. Jesús lo sabía, y su respuesta fue una genialidad que desactivó la trampa y al mismo tiempo resumió toda su enseñanza. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Una frase que separó el poder del Estado del poder del Espíritu, y que hoy, siglos después, sigue siendo una de las sentencias más citadas de la historia. Pero esas monedas cuentan más de lo que parece, porque no solo prueban la existencia de Pilato, sino también la presencia del imperio en cada aspecto de la vida cotidiana. Confirman que los evangelios se escribieron con un conocimiento preciso del entorno político, económico y cultural de la época. No son textos alegóricos escritos desde lejos, sino testimonios incrustados en la realidad tangible de Judea bajo Roma. Cada moneda encontrada es una cápsula del tiempo, un testigo mudo de la tensión entre el poder humano y la fe. El metal, que fue moldeado para exaltar al emperador, terminó validando 2 milenios después la historia del que fue crucificado en su nombre. Los arqueólogos han identificado también monedas locales acuñadas por los reyes Herodes Antipas y Herodes Agripa, mencionados en los evangelios. En algunas se lee Basileus Agripas, junto a símbolos del templo judío. Estas piezas, halladas junto a monedas romanas, muestran el mosaico político que gobernaba Judea, un territorio dividido entre la tradición hebrea y la imposición del imperio. Imagina el contraste. Mientras en una moneda aparecía el rostro del César, proclamado Dios, en otra se grababan espigas, estrellas y el nombre de Herodes.
Y en medio de ese choque de símbolos, un hombre predicaba que no se puede servir a dos señores. Hoy, las monedas de Tiberio y Pilato pueden verse de cerca, su superficie gastada, sus bordes irregulares, las letras casi borradas por el tiempo. Pero al sostener una, uno siente el peso de la historia. No son solo piezas de metal, son los mismos objetos que pasaron de mano en mano entre los que escucharon a Jesús. Quizás una de esas monedas estuvo en el bolsillo de Judas cuando cobró las 30 piezas de plata. Quizás otra fue la que un fariseo mostró en el templo, sin saber que 2000 años después sería exhibida en un museo como prueba de que todo aquello ocurrió. El historiador David Hendin, especialista en numismática bíblica, lo resumió así: estas monedas son el vínculo directo entre el texto sagrado y el mundo material. Nos muestran que los evangelios no flotan en la fe. Están anclados en la economía, en la política y en la tierra misma. Cuando uno observa esas pequeñas piezas, es inevitable pensar en la paradoja. El metal acuñado para glorificar al César terminó confirmando la historia del hombre que dijo que su reino no era de este mundo. La arqueología puede cambiar teorías, pero no puede borrar los hechos grabados en bronce. Y cada una de esas monedas, gastadas por el uso, cargadas de siglos, repite la misma verdad silenciosa. Hubo un tiempo en que Jesús caminó entre hombres que creían que el poder se medía en oro. Y sin embargo, fue Él quien cambió el valor de todo. 4. Los manuscritos del Mar Muerto. Las profecías que hablaban del Mesías. A veces, la historia no se escribe con tinta, sino que se esconde en cuevas. En el desierto más árido del planeta, a orillas del Mar Muerto, un puñado de rollos de pergamino permaneció oculto durante más de 2000 años, esperando a ser descubierto. Lo que contenían no solo cambió la arqueología bíblica, también encendió una de las preguntas más profundas de la fe. ¿Sabían los antiguos profetas que vendría un Mesías llamado Jesús? La historia comienza en 1947. Un pastor beduino, buscando una cabra perdida entre los acantilados de Qumrán, lanzó una piedra dentro de una cueva. Esperaba escuchar el eco del vacío, pero lo que sonó fue un crujido, el de una tinaja de barro que se rompía. Cuando entró, encontró jarras cubiertas de polvo y dentro de ellas rollos envueltos en lino. Eran textos antiguos, perfectamente conservados gracias al clima seco del desierto. Lo que aquel joven no sabía era que acababa de realizar el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX. Los rollos fueron comprados por un anticuario en Belén y luego estudiados por expertos de la Universidad Hebrea. El análisis del material, la caligrafía y las dataciones por carbono revelaron algo asombroso. Los textos habían sido escritos entre los siglos II a.C. y I.C., exactamente el periodo en que nació y vivió Jesús. Los investigadores identificaron más de 900 manuscritos repartidos en 11 cuevas, entre ellos copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Isaías, los Salmos. Algunos estaban completos, otros fragmentados. Pero lo verdaderamente impactante fue el contenido de ciertos textos proféticos. Había pasajes que describían la llegada de un siervo sufriente, un elegido que sería humillado, despreciado y finalmente glorificado. Un Mesías que redimiría al pueblo no con poder, sino con dolor. En el rollo de Isaías, encontrado casi intacto, se lee: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ese texto fue escrito más de 700 años antes de Cristo, y sin embargo describe con una precisión estremecedora lo que los evangelios narran sobre la pasión de Jesús. Los estudiosos quedaron divididos. Algunos decían que era simple coincidencia.
Otros veían en esas líneas la profecía más clara jamás escrita. Pero nadie podía negar que los textos existían mucho antes del cristianismo y que anunciaban la figura de un redentor sufriente. Los manuscritos del Mar Muerto pertenecían a una comunidad judía llamada los esenios, un grupo austero que vivía apartado del mundo, practicando la pureza ritual y copiando las escrituras día y noche. Eran los guardianes de los textos sagrados. Su refugio en el desierto era un monasterio primitivo donde la palabra de Dios se preservaba lejos de la corrupción del templo de Jerusalén. Los arqueólogos encontraron restos de sus viviendas, sus baños rituales, sus hornos de cerámica y las mesas donde copiaban los rollos. Todo indicaba que eran escribas, sacerdotes y ascetas. Y muchos creen que Juan el Bautista, el precursor de Jesús, pudo haber tenido contacto con ellos. La similitud en sus mensajes, arrepentimiento, pureza, el bautismo como símbolo de renacimiento, es demasiado evidente como para ignorarla. Los rollos fueron escritos en hebreo, arameo y griego. Entre ellos se hallaron también textos apócrifos, himnos, oraciones y comentarios sobre las profecías bíblicas. Y en varias ocasiones se menciona la llegada de el Maestro de Justicia, un líder espiritual que guiaría al pueblo en tiempos de oscuridad. Para los esenios era una figura esperada. Para los cristianos, esa figura encaja sorprendentemente con la de Jesús. Los especialistas aún debaten quién fue ese Maestro de Justicia. Pero lo que nadie discute es que siglos antes del nacimiento del cristianismo ya existía una esperanza escrita, la de un Salvador que sufriría y sería exaltado. El hallazgo de Qumrán también confirmó algo fundamental: la fidelidad del texto bíblico a lo largo de los siglos. Antes de los manuscritos del Mar Muerto, las copias más antiguas del Antiguo Testamento databan del siglo XVI de Cristo. Con Qumrán se retrocedió 1000 años atrás y las diferencias eran mínimas. Palabra por palabra, el mensaje era el mismo. Eso significa que la Biblia que hoy leemos conserva prácticamente el mismo texto que los judíos leían en tiempos de Jesús. Un testimonio de transmisión textual sin paralelo en la historia. El impacto de este hallazgo fue tan grande que incluso los más escépticos se vieron obligados a reconsiderar su posición. El historiador Geza Vermes, experto en judaísmo antiguo, lo expresó con claridad. Los rollos de Qumrán nos muestran que las raíces del cristianismo no surgieron de la nada. Jesús se movía dentro de una tradición viva, esperada, escrita mucho antes de él. Los manuscritos se conservan hoy en el Santuario del Libro, un edificio circular en el Museo de Israel en Jerusalén. Su forma, inspirada en las tapas de las tinajas donde fueron hallados, simboliza la protección del conocimiento. En el centro, bajo luz controlada, reposa el gran rollo de Isaías. Cientos de visitantes lo observan en silencio, conscientes de estar frente a un texto que sobrevivió 2 milenios de guerras, desiertos y olvidos. Las letras, negras sobre pergamino amarillento, aún conservan su fuerza. Y aunque los arqueólogos lo estudian como documento histórico, muchos sienten que hay algo más en esas líneas, como si el viento del desierto siguiera soplando entre ellas, recordando que la fe puede resistir incluso al tiempo. Los manuscritos del Mar Muerto son un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un eslabón perdido que muestra cómo la historia de Jesús no apareció de repente, sino que estaba escrita mucho antes en el corazón de su pueblo. Porque las profecías de Isaías, los salmos que hablaban de un justo perseguido y los textos que anunciaban la llegada del Mesías, todos ellos estaban allí, esperando, ocultos, sellados en barro, custodiados por el desierto. Cuando el pastor beduino arrojó aquella piedra en 1947, no solo rompió una tinaja, abrió un portal en el tiempo,
y lo que salió de allí no fue polvo, sino palabra. Una palabra que aún hoy resuena entre los que buscan respuestas. ¿Era Jesús el Mesías del que hablaban los rollos? ¿O fueron los evangelios los que dieron forma a esas antiguas esperanzas? Sea cual sea la respuesta, los manuscritos del Mar Muerto demuestran algo que nadie puede negar, que en el corazón del judaísmo antiguo ya latía la promesa de redención. Una promesa que, siglos después, un hombre llamado Jesús cumpliría caminando entre los olivos de Galilea. 3. El Gólgota, la colina de la calavera. A las afueras de las murallas viejas de Jerusalén, donde la tierra se abre en colinas de piedra caliza, hay un lugar que ha hecho temblar a creyentes y escépticos durante 2000 años. Una elevación árida, sin vegetación, cuyo rostro pétreo parece tallado por el tiempo. Dos oquedades oscuras, como ojos vacíos, le dan forma de cráneo, por eso la llaman Gólgota, que en arameo significa lugar de la calavera, y fue allí donde, según los evangelios, el Hijo del Hombre fue crucificado. Durante siglos, los fieles buscaron este sitio sagrado. Las guerras, los terremotos y las reconstrucciones cambiaron el paisaje de Jerusalén una y otra vez, pero esa colina, silenciosa y solitaria, nunca desapareció. Y cuando los arqueólogos comenzaron a excavarla, descubrieron que las rocas guardaban más verdad de la que nadie imaginaba. Las referencias más antiguas al Gólgota provienen del siglo IV, cuando el emperador Constantino ordenó construir la Basílica del Santo Sepulcro. Su madre, la emperatriz Helena, viajó a Tierra Santa para identificar los lugares vinculados a la pasión de Cristo. Fue ella quien señaló una colina fuera de la ciudad vieja, cubierta por escombros y templos paganos, como el sitio de la crucifixión. Debajo de aquellos restos, los obreros hallaron una tumba excavada en roca y fragmentos de madera que Helena creyó pertenecían a la cruz. Aquel hallazgo marcó el inicio de una devoción que transformó Jerusalén en el corazón del cristianismo. Pero el Gólgota siguió siendo un enigma. ¿Era realmente ese el lugar? ¿Podía identificarse con exactitud la colina donde Jesús fue crucificado? Los textos bíblicos dan pistas, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, allí le crucificaron. Lucas 23:33. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Mateo 27:39. Ambas frases sugieren un sitio visible desde un camino público, fuera de las murallas y cerca de un jardín donde había un sepulcro nuevo. Justo esas características coinciden con la colina de Gordon, un promontorio situado al norte de Jerusalén, descubierto en el siglo XIX por el general británico Charles Gordon. Desde lejos, su forma recuerda con claridad una calavera, y a sus pies se encuentra la tumba del huerto, aquella cámara vacía de la que ya hemos hablado. Demasiadas coincidencias como para ignorarlas. Los estudios geológicos confirmaron que la colina es de piedra caliza blanda, fácilmente erosionable, lo que explicaría las cavidades que le dan su aspecto. Y las excavaciones realizadas alrededor revelaron tumbas judías del siglo I, lo que indica que el lugar era usado como necrópolis en tiempos de Jesús. Esto concuerda con las normas de pureza de la época. Los cuerpos debían ser enterrados fuera de los muros de la ciudad. El Gólgota, entonces, estaba en el sitio correcto, con la antigüedad adecuada y las características topográficas descritas por los evangelistas. Los peregrinos que visitan el lugar describen una sensación difícil de explicar. El aire parece más denso, como si cada piedra contuviera un eco antiguo. El murmullo del tráfico moderno se mezcla con el silencio de algo que no pertenece a este tiempo. Muchos se arrodillan sin decir una palabra, otros lloran sin entender por qué. Y quizá sea porque, frente a esa colina, la fe deja de ser idea y se convierte en geografía. En la superficie, el Gólgota no tiene nada sobrenatural. No hay luces ni sonidos, solo roca y polvo. Pero esa sencillez es lo que lo hace poderoso.
porque en un terreno así, desnudo, sin adornos, un hombre fue clavado en una cruz y su sangre cayó sobre la piedra. Una piedra que aún hoy se muestra bajo el altar del Santo Sepulcro, protegida por vidrio. Los visitantes la tocan con la mano temblorosa y algunos aseguran sentir un calor inexplicable. Otros simplemente guardan silencio. Los historiadores han documentado que los romanos solían realizar las ejecuciones en lugares visibles, cerca de las entradas de las ciudades, para infundir miedo. Eso explica por qué el Gólgota debía estar cerca de un camino transitado. El lugar cumplía todos los requisitos: visibilidad, proximidad al sepulcro y separación del templo. No hay duda de que en los días de la Pascua, cuando miles de peregrinos llegaban a Jerusalén, muchos vieron aquella crucifixión. El relato evangélico, entonces, no era un cuento secreto contado por unos pocos, sino un suceso público, presenciado por multitudes. Las pruebas arqueológicas también confirman que la zona estaba llena de tumbas del siglo I, lo que refuerza la autenticidad del entorno. Los restos hallados en el área, vasijas, herramientas, fragmentos de inscripciones, coinciden con la época herodiana, contemporánea de Jesús. El geólogo israelí Amos Kloner, experto en sepulcros antiguos, lo expresó claramente. El área del Gólgota, tanto si corresponde al actual Santo Sepulcro como si es la colina de Gordon, reúne todas las condiciones topográficas de un sitio de crucifixión judío del siglo I. Más allá de las teorías, lo que permanece es la impresión humana. Miles de personas suben cada año a esa colina buscando algo que no se puede excavar: el sentido. Porque el Gólgota no es solo un punto en un mapa. Es un espejo donde la humanidad se mira y recuerda hasta dónde puede llegar el amor o el miedo. Los evangelios narran que, al morir Jesús, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó y el cielo se oscureció. Los científicos lo explican como una coincidencia sísmica o meteorológica. Pero quienes han estado allí dicen que la atmósfera del lugar parece aún cargada de esa oscuridad. No hay sol que logre borrar el peso de lo que ocurrió. Y sin embargo, el Gólgota no es solo el símbolo del dolor, es también el umbral de la esperanza. Porque si la historia terminara en esa colina, el cristianismo no existiría. Fue allí donde comenzó la parte más increíble del relato: la resurrección. Desde lo alto del Gólgota se ve el horizonte de Jerusalén. El contraste entre la ciudad moderna y el paisaje antiguo es sobrecogedor. El tráfico, las voces, los minaretes, los templos, todo parece desvanecerse por un instante. Y uno entiende por qué tantos creyentes dicen sentir algo distinto al llegar. No porque el suelo tenga poder, sino porque allí se mezclan la fe y la historia en una sola respiración. El Gólgota es más que una colina. Es el punto donde convergen la arqueología, la fe y la memoria, donde el mito se vuelve piedra y la piedra testigo. Un lugar que no pertenece solo al pasado, sino al corazón de todo aquel que ha escuchado la frase: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ningún arqueólogo podrá probar jamás el momento exacto de esa crucifixión, pero la tierra, de alguna manera, sigue recordándolo, y cuando el viento sopla entre las grietas de la colina, parece decir lo mismo que se escuchó aquel día: consumado es. 2. El testimonio de Tácito, el enemigo que confirmó la historia. Hay verdades tan incómodas que ni los enemigos pueden negarlas. Y a veces, las pruebas más poderosas no vienen de los creyentes, sino de los que no creyeron jamás. Eso ocurrió con un nombre que la historia recuerda con respeto y con miedo: Publio Cornelio Tácito, uno de los más grandes historiadores de Roma. Un hombre que despreciaba al cristianismo, pero que, sin quererlo, dejó escrita una de las pruebas más contundentes de que Jesús existió.
Tácito no era un sacerdote ni un teólogo. Era un senador romano, gobernador de provincias, testigo del poder y la decadencia del imperio. Su estilo era seco, riguroso, implacable. Cuando escribía, lo hacía con la precisión de un soldado y el escepticismo de un político. Y fue en su obra más famosa, Los Anales, donde, casi sin intención, mencionó a un tal Cristo. El pasaje se encuentra en el libro 15, capítulo 44. Allí, Tácito narra el gran incendio de Roma del año 64 d.C. durante el reinado de Nerón. Las llamas arrasaron barrios enteros, templos y casas. El pueblo acusó al emperador de haber provocado el fuego. Nerón, temiendo la ira de los ciudadanos, buscó un culpable y eligió a un grupo marginal odiado y misterioso, los cristianos. Tácito describe así lo ocurrido. Nerón inventó culpables y los sometió a refinadísimos suplicios, a los que el vulgo llamaba cristianos. Este nombre les viene de Cristo, quien fue ejecutado bajo el procurador Poncio Pilato en tiempos de Tiberio. En una sola frase, Tácito confirmó tres cosas esenciales: que existió un hombre llamado Cristo, que fue ejecutado bajo Poncio Pilato, que esto ocurrió durante el reinado del emperador Tiberio. Tres datos que coinciden punto por punto con los evangelios. Y lo más importante, Tácito no los escribió para defender la fe, sino para ridiculizarla. Su intención no era demostrar nada, sino registrar hechos históricos. Pero en esa neutralidad está precisamente su fuerza. Para Tácito, los cristianos eran una superstición perniciosa. Gente que adoraba a un condenado. Los describe con desprecio, pero jamás niega la existencia del hombre en torno al cual giraba su fe. Eso hace que su testimonio sea uno de los más valiosos de la antigüedad, porque proviene de un testigo externo, sin motivo alguno para inventar una historia que él mismo consideraba absurda. Los Anales fueron escritos alrededor del año 116 d.C., menos de un siglo después de la crucifixión. Tácito tenía acceso a los archivos oficiales del Senado romano, donde se registraban las ejecuciones de los enemigos del Estado. Si mencionó a Cristo y a Pilato, fue porque lo había leído en documentos auténticos, y en Roma los registros eran sagrados. Nadie se atrevía a falsificarlos. Los historiadores modernos coinciden en que el texto de Tácito es auténtico. Ni los copistas cristianos lo habrían inventado, porque el retrato que hace de su religión es hostil. El propio Tácito describe los tormentos a los que Nerón sometió a los cristianos. Los cubría con pieles de animales para que los perros los devorasen, o los crucificaba, o los quemaba vivos para iluminar los jardines del emperador. Es imposible imaginar que un cristiano hubiera inventado semejante humillación para su propio pueblo. El profesor Bart Ehrman, experto en historia del cristianismo primitivo, lo resume así: si Tácito menciona a Cristo, no es porque creyera en él, sino porque sabía que había existido. Su testimonio, escrito por un enemigo, vale más que el de 100 amigos. Tácito no fue el único autor romano que habló de Jesús. Plinio el Joven, Suetonio y el propio Flavio Josefo también lo mencionan en sus escritos, pero Tácito es el más contundente. Su reputación como historiador era impecable. No escribía mitos ni rumores. Registraba hechos con la frialdad de quien sabe que la verdad no necesita adornos. El fragmento de los Anales se conserva en varios manuscritos antiguos, copiados y verificados por generaciones de escribas. La versión más completa está guardada en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia, y cada letra de ese texto sigue siendo un golpe contra la duda, porque, a diferencia de los evangelios, no fue escrito por creyentes, sino por un pagano que vivía en el corazón del poder romano. Los arqueólogos y filólogos que lo han estudiado coinciden. Si Tácito lo escribió, es porque el recuerdo de Jesús aún era fresco en el imperio.
No hablaba de una leyenda remota, sino de un personaje reciente, cuyos seguidores aún eran perseguidos y ejecutados. La superstición cristiana, como él la llama, no había nacido de la nada. Tenía raíces históricas y un origen visible, un hombre crucificado en Judea. Y es ahí donde la historia se vuelve irónica, porque lo que Tácito quiso dejar como una nota marginal, un comentario de desprecio, terminó siendo una confirmación invaluable para la posteridad. El enemigo, sin querer, dio testimonio del hecho que cambiaría el mundo. A lo largo de los siglos, algunos críticos han intentado desacreditar este texto, diciendo que pudo ser añadido después. Pero los análisis paleográficos, las comparaciones con otros escritos de Tácito y la coherencia del estilo literario han descartado esa posibilidad. El consenso académico es claro. El pasaje es auténtico. Tácito escribió sobre Jesús y lo hizo con la información que tenía como funcionario del imperio. Así, una de las figuras más poderosas de la historiografía romana se convierte en testigo involuntario del Evangelio, no por fe, sino por rigor, no por devoción, sino por verdad. Hoy, el nombre de Tácito se lee en las universidades de todo el mundo. Sus palabras se estudian no solo como testimonio político, sino como una ventana a la historia viva del siglo I. Y cada vez que un lector llega al capítulo 44 del libro 15, se encuentra con esa frase lapidaria. Cristo fue ejecutado durante el reinado de Tiberio por orden de Poncio Pilato. Una frase escrita por un enemigo de la fe, pero que ha sobrevivido como una confesión involuntaria, porque incluso el escepticismo puede servir a la verdad. Tácito no se propuso defender a Jesús, pero su pluma, afilada y racional, terminó dejando constancia de su existencia. Y con eso, sin quererlo, grabó en la historia lo que tantos siglos después seguiría resonando, que un hombre llamado Cristo vivió, fue juzgado y murió en una cruz. El enemigo habló, y la historia lo escuchó. 1. La sábana santa de Turín. El rostro imposible. Entre todas las reliquias que han sobrevivido al paso de los siglos, ninguna ha sido tan estudiada, tan venerada y tan debatida como esta. Un lienzo de lino de 4,36 metros de largo por 1,1 de ancho, que muestra, en una pálida huella amarillenta, la imagen de un hombre crucificado. Lo llaman la sábana santa de Turín. Y para millones, no es solo un trozo de tela, es el testimonio silencioso del momento más decisivo de la historia. Según la tradición, fue el lienzo con el que José de Arimatea envolvió el cuerpo de Jesús tras bajarlo de la cruz. Una tela limpia, tejida en espiga, colocada sobre su rostro y su cuerpo antes de depositarlo en el sepulcro. Pero lo que nadie pudo imaginar fue que, siglos después, esa tela mostraría una imagen grabada de forma inexplicable. La silueta de un hombre flagelado, coronado de espinas, con heridas en muñecas, pies y costado. Durante siglos, la sábana santa fue un objeto de devoción, expuesta en procesiones y guardada con celo en capillas secretas. Pero en el siglo XX, la ciencia la miró de frente, y lo que descubrió dejó al mundo sin palabras. En 1898, el fotógrafo Secondo Pia obtuvo el primer negativo fotográfico del lienzo. Cuando reveló la placa, vio algo que nadie esperaba. La imagen no era una pintura, sino un negativo fotográfico natural. El rostro y el cuerpo del hombre se veían con una nitidez asombrosa, como si alguien hubiera dejado grabada su figura por un destello de luz. Desde entonces comenzaron los estudios más exhaustivos jamás hechos sobre un objeto religioso. En 1978, un equipo de científicos de la NASA y del proyecto STURP, Shroud of Turin Research Project, analizó la tela con los instrumentos más avanzados de la época: microscopios, espectrómetros, radiografías
y escáneres 3D. El resultado fue desconcertante. No había pigmentos, ni trazos de pincel, ni colorantes, ni sustancias aplicadas sobre la superficie. La imagen no penetraba el tejido, sino que solo afectaba las fibras superficiales, como si algo hubiera alterado su estructura molecular en una fracción de segundo. La ciencia no pudo explicar cómo se formó. Algunos sugirieron una reacción química desconocida. Otros hablaron de radiación, de un pulso térmico, incluso de un fenómeno lumínico. Pero nadie logró reproducirlo. Ninguna técnica moderna ha conseguido crear una imagen con las mismas características físicas que la de la sábana. Ni siquiera el láser ha podido imitar la delicadeza y profundidad de su huella. Y lo más impactante, las marcas del cuerpo coinciden exactamente con la descripción de una crucifixión romana. Los clavos en las muñecas, no en las palmas. Las heridas del látigo romano tipo flagrum, con 2 bolas de plomo en cada extremo. La sangre en el costado, compatible con una herida de lanza, y el flujo de sangre del cuero cabelludo correspondiente a una corona de espinas. El forense Pierre Barbet, cirujano jefe del Hospital Saint-Joseph de París, estudió las manchas de sangre y concluyó que la anatomía era perfecta, imposible de inventar. Quienquiera que haya dejado esta imagen conocía la fisiología humana con una precisión que solo la experiencia de una crucifixión real podría proporcionar, escribió. Pero había más. El análisis del polvo adherido a la tela reveló partículas de polen originario de Jerusalén, procedente de plantas que solo crecen en primavera, alrededor de Pascua. Y las fibras del tejido contenían trazas de mirra y aloe, sustancias mencionadas en el Evangelio de Juan como parte del ritual de sepultura de Jesús. Todo coincidía, todo, salvo una cosa, la forma en que se formó la imagen. En 1988, 3 laboratorios, en Oxford, Zúrich y Tucson, realizaron pruebas de carbono 14 para fechar la tela. Los resultados situaron el lino entre los siglos XIII y XIV. Los titulares del Mundo gritaron «fraude medieval», pero años después, nuevos estudios demostraron que las muestras analizadas provenían de una esquina restaurada tras un incendio en 1532. Es decir, el tejido examinado no era representativo del lienzo original. Cuando se repitieron los análisis con métodos modernos, las fechas variaron drásticamente. Y la controversia volvió a abrirse. El físico italiano Giulio Fanti, tras medir la descomposición de las fibras con espectros infrarrojos, estimó que el lienzo podría datarse entre los años 280 c.a.C. y 220 d.C. En otras palabras, dentro del tiempo histórico de Jesús. A día de hoy, la ciencia sigue sin consenso, pero ni siquiera los más escépticos han podido explicar cómo se formó esa imagen. Lo que sí es indiscutible es lo que la sábana muestra. Un cuerpo de hombre de unos 1,80 metros con signos de tortura y crucifixión. Las heridas son reales, las manchas son de sangre humana del grupo AB, según confirmó el bioquímico Alan Adler, y la distribución de esa sangre demuestra que el cuerpo estuvo en posición vertical antes de ser depositado horizontalmente. Es decir, lo que ves en la sábana es el rastro exacto de un cuerpo crucificado, y esa imagen, por alguna razón que la ciencia aún no comprende, quedó grabada en el lino sin contacto directo. Algunos científicos hablan de una liberación de energía luminosa, otros de un fenómeno aún no identificado, similar a una descarga de radiación. Pero hay una hipótesis que ningún instrumento puede medir, la de que lo que selló la imagen no fue energía, sino resurrección. La sábana santa se conserva hoy en la Catedral de San Juan Bautista, en Turín, Italia. Solo se expone en contadas ocasiones.
Durante el resto del tiempo, permanece enrollada en una urna hermética, protegida de la luz, el calor y la humedad. Y sin embargo, incluso guardada, sigue generando debate, devoción y asombro. Los creyentes ven en ella la huella del milagro. Los escépticos, un misterio sin resolver. Pero todos coinciden en algo. La imagen no puede haber sido hecha por manos humanas. En el silencio de la catedral, los que la contemplan dicen que algo cambia dentro de ellos. No por lo que se ve, sino por lo que se siente. Porque frente a esa figura, con los ojos cerrados y el cuerpo destrozado, uno entiende que la historia de Jesús no pertenece solo a la fe. Pertenece a la materia, al tiempo y a la carne. 2000 años después, su cuerpo no está, pero su imagen sigue aquí, impresionada en un lienzo que nadie ha podido copiar ni explicar. Una sombra luminosa de un cuerpo que desapareció, y esa sombra, ese negativo perfecto, sigue repitiendo en silencio la misma frase que pronunció aquel día. Yo soy la resurrección y la vida. La ciencia aún busca la respuesta, pero mientras no la encuentre, la sábana santa seguirá siendo el retrato más enigmático, más humano y más imposible de Jesús, una prueba que no pretende convencer, sino recordar, que la fe y la historia a veces se cruzan en un punto que la razón no puede medir. Y ese punto es una imagen, la del hombre que cambió al mundo, la voz que no se apaga. Y ahora que has escuchado estas pruebas, tal vez te preguntes, ¿basta la historia para creer? ¿O la fe empieza justo donde termina la evidencia? Porque al final, lo que las piedras, los papiros y los clavos nos muestran no es solo el rastro de un hombre, sino el reflejo de algo que sigue vivo. Un mensaje que no se borró ni con fuego, ni con guerras, ni con el paso de 2000 años. Los arqueólogos encontraron ciudades, nombres y objetos. La ciencia midió fechas, analizó sangre, estudió tejidos, y aún así, hay algo que ninguna máquina ha podido explicar. ¿Por qué su historia sigue moviendo corazones? ¿Por qué millones, siglo tras siglo, siguen pronunciando el mismo nombre que hace temblar al tiempo? Jesús. Quizás la fe no necesite más pruebas que esa, la de un mundo que aún no ha podido olvidarlo. Nazaret, Pilato, los papiros, el Gólgota, la sábana, todo apunta en una misma dirección, a un instante donde lo imposible ocurrió, a un sepulcro vacío que cambió para siempre la historia humana. Y aunque el mundo siga buscando razones, tal vez la verdad no esté bajo la tierra, sino dentro de quien la escucha. Si tú también sientes que hay algo más, si crees que la fe y la historia no se contradicen sino que se encuentran, entonces no estás solo. Este canal es para eso, para los que buscan respuestas, para los que dudan, para los que creen y para los que quieren ver con los ojos abiertos. Suscríbete. Porque cada semana desenterramos historias, hallazgos y misterios que la historia casi olvidó. Y porque la voz de Jesús, la voz que no se apaga, sigue hablando, incluso desde el silencio de una tumba vacía.